Y gracias a la Casa de la Literatura Peruana que me hace el honor de recibirme hoy para esta charla sobre La ciudad de los perros como novela inaugural del boom, pero también inaugural de toda una obra que va a ampliarse a partir de esta primera novela, La ciudad de los perros. No es ninguna novedad afirmar que La ciudad de los perros es la novela que efectivamente, oficialmente, da comienzo no solo al boom de la novela latinoamericana, sino a las principales características de la escritura de Vargas Llosa. Creo que es necesario situar de nuevo esta novela para recordar qué significa dentro de un ámbito en que la manera de escribir novelas en América Latina. Gracias. Bueno, pues. ¿Qué hay aquí? Pero lo siento, Dios no viene. Bueno, ¿qué más? Decía que había que situar esta novela dentro de un contexto en que los novelistas latinoamericanos son los que más aportan a nuevas maneras de expresarse dentro de este género novelístico. Para mí el boom no empieza exactamente en el año 63, sino que empieza bastante antes. Porque si recordamos a Pedro Páramo de Juan Rulfo, ya es una novela que empieza a renovar el género novelístico. Luego pensaría más bien en La región más transparente de Carlos Fuentes. No voy a citar todas las novelas, por supuesto, pero son para mí, bueno, sobre todo la de Fuentes, algo que va a importar dentro de la manera de escribir nueva que va a ser la del boom. Recordemos también en los años 60 El astillero de Bonetti, sobre el cual Vargas Llosa escribió hace poco un ensayo, El astillero, que es del año 61. Y en el 62 ya surgen otras novelas que siguen este movimiento de renovación. El siglo de las luces, de Alejo Carpentier, Sobre héroes y tumbas, de Ernesto Sábato, y La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes. Claro que hay otras, pero bueno, hay que limitarse. Luego, en el año 63, publicación de Mulata Mental, de Miguel Ángel Asturias, de La Rayuela de Cortázar, que propone leer la novela primero siguiendo los capítulos de una manera más tradicional y luego da otra manera más laberíntica de leer su novela. Y esto es algo que intenté hacer con La ciudad de los perros, o sea que después de leerla varias veces, normalmente, empecé a ver si había posibilidad y más o menos, ya. ¿Qué más? Mientras tanto, entre los años 58, o sea, cuando se publicaban la mayor parte de las novelas que acabo de citar, Vargas Llosa estaba escribiendo primero lo que tituló La morada del héroe, que luego pasó a ser Los impostores, antes de titularse La ciudad de los perros y ser un texto descubierto por Luis Goytisolo, que por entonces era un lector de manuscritos en la editorial Barral, y por supuesto Carlos Barral, y que le propone que se presente al premio Biblioteca Breve, que gana. Y lo curioso es que paralelamente, para ganarse la vida, Vargas Llosa estaba escribiendo una novela que no firmó él, sino que firmó otra persona, una novela titulada Pieles negras y blancas, y que no se parece en absoluto
absoluto a La ciudad de los perros. Bueno, para mí, Pieles negras y blancas es algo que apenas logro leer. La ciudad de los perros, algo que leo y releo sin cansarme nunca. En La ciudad de los perros ya están presentes algunas de las más importantes figuras de la narrativa de Vargas Llosa, que funcionan más o menos como eje paradigmático de su creación. Por eso pienso que tal vez, bueno, eso viene sobre todo más tarde en su reflexión, pero tal vez ya estaba en germen lo que decía de Víctor Hugo Vargas Llosa, o sea que ser novelista para Víctor Hugo es crear personajes, y Vargas Llosa toma esta visión de lo que debe ser el novelista, crea unos personajes que con los años, casi con los siglos, son tal vez más conocidos, llegan a ser personas más conocidas, personas entre comillas, por supuesto, que el propio autor. Pienso en el jorobadito de la Catedral de París, de Notre Dame de París, por ejemplo, y otros personajes de Hugo. Alberto es el que da comienzo a la figura de la persona que escribe, el escritor o escribidor. Todavía es escribidor, porque ¿qué está escribiendo? Una carta de amor, como el niño Ernesto, y recordando que Vargas Llosa escribió el prefacio a Los ríos profundos. Sospecho que eso de la carta que escribe Alberto es algo que más o menos le sugirió Arguedas, la lectura de Arguedas por lo menos. Las novelitas eróticas con sus truculencias anuncian más o menos las de Pedro Camacho, o sea que ya están presentes en la primera novela estas dos facetas de la persona que escribe, la que quiere ser escritor, la que quiere escribir bastante bien, y la que escribe solamente para ganarse la vida, para ganarse con qué pagarse todos los gastos de un muchachito. Y además, algo interesante es que Alberto es el que denuncia lo que le parece ser una injusticia, o sea, la muerte del esclavo, que no se sabe exactamente si fue accidente, si fue un asesinato. El texto nunca lo precisa, nunca da pruebas concretas de la culpabilidad del jaguar. Bueno, es verdad que el personaje del jaguar asume la responsabilidad de la muerte de su compañero, pero nunca se sabe. Este compromiso, comienzo de compromiso de Alberto, que no durará mucho tiempo, porque luego pasa a otra manera de ver la vida, pero ya es un comienzo de compromiso con la justicia, que anuncia a sus personajes comprometidos, como por ejemplo el Celta, Gaisman, que finalmente denuncia algo que sí tuvo lugar, que sí es verdad, pero que nadie le cree. Eso es lo que le pasa a Alberto y lo que le pasa a Gamboa. Gamboa, que es el militar demasiado serio, el militar que da comienzo a personajes sin recovecos como Pantaleón Pantoja, que luego se degrada, sobre todo con el personaje del coronel Moreira César y de otros personajes fanáticos. Pero otro da lugar para mí también al nacimiento de otro tipo de personaje
más equilibrado y más humano al mismo tiempo, que es el personaje de Gituma, que persiste en muchas de sus obras. También el personaje de Teresita, que es la muchachita que en el fondo busca marido, porque sí, bueno, sí parece una persona enternecedora, lo que choca es su comportamiento cuando se entera de la muerte de Ricardo Arama, que finalmente fue una persona que la quería y ella parece no afectada por su muerte, y sus reflexiones al final de la novela me parecen bastante duras y crueles. No lo volví a ver cuando sabe que él murió. Bueno, eso es lo que le dice al jaguar, y para mí es casi señal de ser una muchacha un poco sospechosa de duplicidad. Y ella continúa en La Teresa de los Cachorros, personaje bastante doble también, porque con tantos diminutivos y todo eso, es la muchacha que solamente piensa en conseguir un marido bueno, etc., y elevarse en su situación social. Y luego, por supuesto, ya, qué bien, gracias a la luz. Bueno, luego el personaje de la chilenita, también la mosca, de la niña mala, que finalmente es como una continuación de esta Teresa, pero continuación degradada, porque parece que bastantes personajes de Vargas Llosa que están en esta novela, poco a poco se van degradando. No voy a repetir lo que decía esta mañana nuestro amigo Luis Morán, pero sí hay degradación en este mundo. Pero lo que aparece desde entonces son dos mundos encontrados, el de las verdades oficiales y el de la experiencia de los personajes, o sea, lo que representa la experiencia popular, el mundo vivido, que se opone, que se contrapone a las verdades oficiales. Y eso da paso a las técnicas de escritura que empieza a utilizar Vargas Llosa en esta novela. Y técnicas de escritura inspiradas en quién? Yo diría primero en Faulkner. Faulkner, por muchas razones. Primero, por lo que ya se comentó bastante, es decir, los monólogos. El Boa que está monologando, todos dijeron más o menos como el personaje de Benji en El ruido y el furor, o sea, bueno, un personaje que está tratando de reconstruir el mundo. Una mosca que me quiere, perdón. Un personaje que intenta entender lo que está sucediendo, pero que no logra vincular bien todos los elementos que cita, mientras que el Boa sí vincula mucho más y se explica como puede, pero como hacen los adolescentes. Casi diría que es lo que se sustituye a un diario personal. No tendrá con qué escribir, pero sí se cuenta su propia historia, como otros escribirían. Luego veo también lo que se dijo de Faulkner, que es una escuela de la mirada, la escritura de Faulkner, con la importancia de todo lo visual. Y eso es también lo que nos dijo esta mañana Roy Boland, y no insisto, pero la importancia del cine, verdad, es importantísima. Y lo que nos dijo también Eddie Abra. Pero hay algo más, algo que me llamó la atención, un detalle. El segundo apellido de Alberto se llama Alberto Fernández
temple. Ya. Me dirán que temple es un apellido que existe en el Perú, pero para mí no hay, para muchos, no hay casualidades en la manera de elegir los apellidos y los nombres de los personajes. En un autor como Vargas Llosa, mucho menos. Temple es el personaje femenino de la novela Santuario, y lo que vemos en esta novela es una información diferida. En Santuario se difiere mucho, se sospecha que Temple fue violada, pero la información real se demora muchísimo en llegar, se da solamente al final de la novela. Pues algo casi similar está ocurriendo con lo que pasa con la muerte del esclavo, de Ricardo Rama. Solamente al final de la primera parte se sabe que pasa algo, que probablemente hubo asesinato. Quisiera ver también la influencia de Dos Pasos que necesita menos, pero para su mundo atomizado, para los fragmentos de lo real que entran dentro de lo ficticio. Y inspirado por Dos Pasos está Carlos Fuentes, y veo bastante influencia de Fuentes, tanto de su primera novela, el más transparente, y tal vez más de la muerte de Artemio Cruz, con tanto monólogo que trata de definir el mundo. Influencia del cine, y es verdad que Mario Vargas Llosa fue crítico de cine para la prensa y que firmaba Vincent. Bien. Influencia de Flaubert, que vemos en el capítulo, o en la secuencia más bien, de La llamada que hace Alberto a Gamboa cuando quiere hablarle y contarle lo que sabe de la muerte del esclavo. Porque vemos que la llamada, las palabras de la llamada alternan con las palabras de los clientes del bar que están ahí, que están celebrando algo. Entonces hay esto que viene de los comicios agrícolas de Madame Bovary, pero que también existe más o menos en algunas obras de Dos Pasos. Bueno, influencia por supuesto de Sartre, Jean-Paul Sartre, y de Nizam, con las citas que hay al comienzo de esta novela, con la noción de héroe y de antihéroe, y con el existencialismo y estos fragmentos de la novela de Sartre, La náusea, transformados en esta novela en la existencia de la llama, que no se sabe cómo llegó, por qué llegó, que es como un detalle casi absurdo en este ámbito. Y la llegada, añadiría que tal vez la llegada de algunos de los muchachos al colegio militar, como la llegada de Arana, por ejemplo, no sabe exactamente por qué le trajeron a este lugar, es algo para él casi tan absurdo como la presencia de la llama. Influencia de Margot, y bueno, podría añadir algo más, bueno, pero pasa el tiempo. Y también está el compromiso con la elección de los elementos que el escritor utiliza para presentar una situación. Pienso, por ejemplo, en el interior de la casa donde vive Teresa con su tía en Lince. Bueno, una casa en la que nada se puede ocultar, en que las cosas se dicen detrás de una cortina, se oyen
pero el muchacho se hace el que no ha oído, pero sabe que pasa algo, bueno, algo bastante malo. Diría también el compromiso con la presentación de los personajes de Higueras y el Jaguar, sobre todo cuando se trata de su infancia, porque finalmente son dos pobres muchachitos. Higueras, bueno, su apellido hace pensar en la higuerilla, y me estoy preguntando si finalmente eso no proviene de una novela, creo que es una novela, un cuento, no recuerdo, de Julio Ramón Ribeiro, en que dice un personaje: nosotros los pobres somos como la higuerilla. Entonces eso para mí le inspiró el nombre de Higueras a este pobre muchacho que finalmente no tiene otra elección que llegar a ser delincuente. Además, los dos muchachos son muchachos sin padre, sin casa. Tuvieron una casa un momento, los acogieron en una casa, y cuando regresan los encarcelan. Cuando regresan ya no hay nadie, ya la casa está ocupada por otros, y entonces ¿qué podrán hacer? Pues volver a la delincuencia. Bueno, para mí esta manera de presentar las cosas corresponde a un compromiso de Vargas Llosa, un comienzo de compromiso, porque si no podría decir solamente que son unos delincuentes y nada más, pero así se explica cómo estos muchachos empiezan en la vida, y finalmente el Jaguar sale más o menos decente al final de la novela. Terminaría diciendo que eso me hace pensar en algunas frases de Elsa Triolet, la mujer de Louis Aragon, también novelista, también una mujer muy comprometida, que en su obra Los caminos de la creación dice: mi sendero es paralelo al camino de la historia. Y el sendero de Mario Vargas Llosa es paralelo al camino de la historia, también se nota en todas sus novelas. Insistiría también en una frase de Sartre que dice: la libertad de escribir implica la libertad del ciudadano, y añade que al fondo del imperativo estético está el imperativo moral. Pero, añade Sartre también, el compromiso no debe hacer olvidar la literatura. Eso es lo que encontramos ya en La ciudad de los perros y luego en sus demás obras. Y quisiera terminar con una frase que dice el coronel de los escritos de Alberto, que, bueno, son las horribles turbulencias. Le dice: por la institución que es sagrada, por esta gran familia que formamos los leonciocladinos, quemaré estos papeles y olvidaré esta escandalosa historia. Finalmente parece que Mario Vargas Llosa tuvo casi una premonición de lo que iba a pasar en su novela, pero por supuesto, cierto tiempo después se dieron cuenta de que era realmente una obra maestra y le perdonaron.